en este 12 de mayo. Antes de iniciar con la intervención del doctor Gerardo Álvarez, queremos felicitar en el Día Internacional a todo el equipo de enfermería del sector salud de Sonora, y también queremos aprovechar para felicitar a todos los comunicólogos, que también es el día de hoy de ellos, y agradecerles como siempre su presencia, su entrega a todos los comunicólogos que están aquí, que están informando, que tienen más de 60 días, día y noche, al pendiente de toda la información que vierte la Secretaría de Salud. Cedo el uso de la voz al doctor Gerardo Álvarez, vocero oficial del gobierno del estado de Sonora con el tema COVID-19. Y también agradecemos la presencia de nuestro buen amigo, el doctor Juan Manuel Tompayán, director general de Salud Mental de la Secretaría de Salud, quien también trae algunos temas que le estará comunicando en los próximos momentos. Muchas gracias. Muy buenos días. Para informar a la sociedad de Sonora la situación que guarda la enfermedad respiratoria por el nuevo coronavirus 2019, el día de ayer se han confirmado en el país 1.305 casos, acumulando 36.327 en todos los estados del país. 60% de ellos son ambulatorios y, como hemos mencionado, una proporción alta, 40% han requerido hospitalización y lamentablemente 1.443, que es el 10%, han tenido que ser hospitalizados en unidades de cuidados intensivos e incluso 1.466 requirieron intubación. Los varones son el grupo de más riesgo, tiene 59% de los casos y 41% restantes son mujeres. Además, se confirmaron 108 muertes, acumulando 3.573 en el país, y la letalidad es 9.8%. Los estados, todos en el país tenemos penosamente defunciones. Los estados que más han concentrado son la Ciudad de México, que tiene 819, Baja California, nuestro vecino al norte, 419, el Estado de México 343, Tabasco 232 y Sinaloa, nuestro vecino al sur, 216. El grupo de edad que más riesgo tiene en cuanto a la mortalidad son los mayores de 60 años, en donde la letalidad es de 23%, 49% de todas las muertes ocurrieron en este grupo, y el 50% en personas en edad productiva, entre 25 y 59 años. Además, también hay muertes en menores de 25 años, 22 para ser exactos en el país. También se ha incrementado un punto porcentual la cantidad de defunciones en personas que no tienen factores de riesgo ni comorbilidades, que, como saben, son fundamentalmente las personas que tienen obesidad, que tienen diabetes o que sufren de hipertensión o enfermedad cardiovascular. En el mundo ya se han superado los 4 millones de casos. El día de ayer la Organización Mundial de la Salud notificó que hay 4.006.257 enfermos. Estados Unidos tiene cerca de 1.3 millones y los otros países son los que hemos comentado. España, ya Rusia es tercer lugar, Inglaterra e Italia. Y en Estados Unidos los países siguen siendo los mismos: Estados Unidos, Brasil y Canadá. Y en América Latina, México está en el tercer lugar. Las defunciones también siguen creciendo, van 278.892 muertes, la letalidad es de 7%. En Estados Unidos esta letalidad es de 6%, en Inglaterra 14.5%, en Italia 14%, en España 12%, en Francia 19%. Por supuesto que las cifras mundiales reflejan la complejidad del problema. Advierto con preocupación técnica cierto relajamiento y desafío social hacia las medidas que se han recomendado, y
con ello, por supuesto, voy a insistir desde el punto estrictamente técnico que nos encontramos en la época de mayor riesgo. La incidencia se ha incrementado considerablemente en los principales municipios del estado, y a pesar de esto existe pues este desafío colectivo a no guardar las medidas de contingencia sanitaria, a salir de casa a realizar actividades no esenciales, lo que por supuesto creo que como sociedad debe ser después maduramente aceptado. Las autoridades de salud, el gobierno del estado ha hecho, como todos nosotros, la sociedad misma, una parte de ella, un esfuerzo muy importante que no vale la pena que se pierda en este momento. Todo lo que se protegió, el grupo de población protegida, no debe salir de forma abrupta, no es momento para salir, puesto que la transmisión comunitaria es extendida, estamos en la fase 3 de la epidemia y tenemos un riesgo bastante considerable de que esto pudiera salirse de control. El día de ayer el secretario de Salud, Enrique Clausen, informó puntualmente que tuvimos uno de los días con más casos confirmados, tuvimos 54, incluyendo 4 defunciones. Con estos 54 casos se acumulan 642 enfermos de COVID-19 en Sonora. Las defunciones ocurrieron en una mujer de 75 años de edad, de residente de Guaymas, en un hombre de 61 años de edad que residía en Ciudad Obregón. Una tercera defunción sucedió en un hombre de 53 años, residente del municipio de San Luis Río Colorado. Y la cuarta defunción sucedió en un hombre de 62 años de edad que vivía en Ciudad Obregón. Lo que destaco de estas 4 lamentables defunciones, y que por supuesto les enviamos nuestra solidaridad a los familiares, es que 2 de ellos no tenían padecimientos previos, no se conocían al menos factores de riesgo, y vuelvo a señalar que toda la sociedad somos susceptibles, somos vulnerables a la enfermedad, porque también pensamos que solamente si tengo más de 60 años o solamente si tengo alguna enfermedad estoy en riesgo. Esto, creo que la enfermedad, 13% de los que han fallecido en Sonora no tenían factores de riesgo. Entonces es un llamado, es una atención que la naturaleza, la biología de la enfermedad nos hace para que no se nos olvide. Entonces, con estas 4 defunciones del día de ayer se acumulan 53 en Sonora y la letalidad de 8.2%, que es inferior al promedio nacional, que señalé es de 9.8%, y el estado se ubica en la 21ª posición a nivel nacional. 30 de las defunciones ocurrieron en mujeres y 23 en hombres. Es importante que entendamos que esto significa que la diferencia no es sustancial, o sea, igual hombres y mujeres estamos en riesgo. Al comienzo de la epidemia parecía que era más grande la carga en mujeres. Francamente, ojo hombres, porque igual estamos aumentando el número de defunciones en este sexo. 26 de los fallecimientos son derechamente del Instituto Mexicano del Seguro Social, 18 en la Secretaría, 8 en el ISSSTESON y 5 en el ISSSTE. Las defunciones, San Luis Río Colorado aumentó su volumen de defunciones, tiene 20, pero Hermosillo, Nogales y Cajeme también incrementó su número de defunciones, tiene 5 ya cada uno de ellos. Se mantienen con 3 Caborca, Magdalena y Guatabampo, con 2 Guaymas y Sáric, y Opodepe, Navojoa, Santana, Altar e Imuris tienen 1 cada uno. La letalidad es considerablemente alta en personas mayores de 60 años, que tienen 31%. También tuvimos 54 casos no fatales, que ocurrieron en 26 hombres y 25 mujeres, para que vean
que el riesgo está igualmente distribuido en ambos sexos. Ocurrieron en los municipios de Cajeme, que tuvo 19, y Cajeme también acelera su crecimiento. Ojo a aquel municipio. Hermosillo mantiene su ritmo ascendente, tiene 18, Caborca 6, Nogales 2, Cananea tuvo 2, Guaymas 2, San Luis Río Colorado 1 y Navojoa 1. Excepto uno de los casos, todos negaron haber viajado fuera del estado, confirmando la epidemia de transmisión local en Sonora. Dentro de estos 51 casos no fatales hubo 10 trabajadores de la salud que viven en Cajeme, 5, en Hermosillo 3, en Caborca 1 y en Cananea 1. Así sumamos 176 trabajadores de la salud. Ahorita le voy a pasar el micrófono al doctor Tong para que nos hable de lo que nos pidieron ayer. Y también preciso de estos 176 trabajadores de la salud para la pregunta que ayer me hicieron. 89 de ellos corresponden al municipio de San Luis Río Colorado, con 21, cada uno están Nogales, Hermosillo y Cajeme. Cananea tiene un brote con 7 trabajadores de la salud, Agua Prieta ha sumado 5, Navojoa tiene 4, Caborca 4, Guatabampo 3 y Echojoa se mantiene con 1. Respecto a la ocupación de este personal de salud, la mayoría de ellos, 79 de ellos, trabajan en enfermería. La mayoría de ellas son mujeres, 60% de los casos en enfermeras corresponden al sexo femenino. Médicos, hay 63 médicos que se han infectado. Otros trabajadores de la salud, 30. Personal de laboratorio, 3 y dentistas, 1, y son 176. De esos 176, 102 trabajan en unidades de la Secretaría de Salud, 59 en el IMSS, 10 en el ISSSTESON, 3 en el ISSSTE y 2 en la Secretaría de la Defensa Nacional. Señalo que el trabajador de salud rota mucho y usualmente tiene o trabaja en más de una institución de salud, ¿no? Finalmente, de estos 176 médicos, 163 han sido casos ambulatorios. Solamente 5 de ellos se han curado virológicamente. Tenemos 4 hospitalizados estables, 1 grave, 1 está intubado y han ocurrido 2 defunciones. Esto respecto a la estadística que tenemos de la comunidad. Quisiera decirles que de los 642 casos que tenemos en el estado, para finalizar, 70% tuvieron un cuadro leve de COVID, que fue 19, que se maneja en casa. 158 de ellos, de todos los pacientes del estado de Sonora, han resuelto clínicamente su cuadro, mejoraron, pero ustedes saben que los seguimos monitoreando y para que sean dados de alta deben haber pasado al menos 7 días desde el último signo o síntoma que tuvieran, sin que tuvieran necesidad de tomar medicamento alguno. Y 292 continúan activos. Activos significa que fueron identificados después del 24 de abril o permanecen con carga viral detectable en las pruebas de laboratorio. Además, hay 79 personas que tienen curación virológica, ya no tienen virus detectable en ninguna prueba de laboratorio, de las de PCR. 60 están hospitalizados, 23 de ellos se encuentran estables, pero tenemos 37 que están muy graves, incluyendo 12 que tienen ventilación mecánica invasiva y que probablemente sea complicada su recuperación, además de las 53 defunciones. Entonces hemos estudiado ya más de 2009 casos sospechosos, que es algún dato que me preguntan, que cuántos casos sospechosos hemos estudiado. Por estudiados implica que las brigadas han ido a sus domicilios, se les ha tomado muestra, se ha hecho un monitoreo y un seguimiento de los casos sospechosos. Es importante que sepan que
Caso sospechoso es aquel sujeto que tiene signos y síntomas respiratorios y que requiere ser monitoreado y seguido mediante exámenes de laboratorio. 642 de ellos fueron confirmados y 1.367 han sido descartados por pruebas de laboratorio. Los municipios con más casos, San Luis Río Colorado tiene ya 195 casos, pero Hermosillo tiene 190 ya, y la actividad más intensa se registra en esta ciudad. Cajeme está en tercer lugar con 73, Nogales ocupa la cuarta posición con 52 y Caborca está en quinto lugar con 26 y está muy parejo con Navojoa como los municipios que tienen más actividad. Esto es lo que yo tengo para ustedes en cuanto a la estadística. Voy a permitirme pasar el micrófono al doctor Juan Manuel Tong Payán, que es el director general de salud mental, para que ayer nos pidieron que habláramos del síndrome de burnout, del síndrome de desgaste profesional, y él tiene datos muy precisos acerca del bienestar emocional de trabajadores de la salud y por supuesto de la población en general. Gracias, doctor. Buenos días a todos. Como bien lo hemos hablado en anteriores ocasiones, sabemos que la contingencia del COVID-19 provoca, además de toda la serie de síntomas físicos, también alteraciones emocionales en la población y también en las personas que trabajan en la Secretaría de Salud o en el área de la salud, es decir, los trabajadores de la salud. En ese sentido, trabajamos una estrategia de la mano del doctor Gerardo Álvarez desde el día 16 de marzo, cuando empezamos y tuvimos el primer caso. Era una estrategia que la presentamos acá también, que iba en dos vertientes, una para la población en general y otra sabiendo bien y conociendo bien que este tipo de contingencias afecta de manera muy puntual a los trabajadores de salud, provocando lo que se llama un síndrome de desgaste o quemado o burnout, que es un estado de agotamiento emocional, físico y cognitivo por consecuencia de estar expuesto al estrés laboral y que, como bien lo decía el doctor Álvarez ayer, normalmente en trabajadores de la salud es del 15 al 20% lo que se presenta. Ante esta situación del COVID-19, también se esperaría un incremento en estos síntomas cognitivos, psicológicos y físicos, pues obviamente dado la contingencia, dado todo lo que se ha presentado y todo lo que hay alrededor de esta contingencia del COVID-19. La Dirección de Salud Mental y Adicciones, también con ayuda de la Dirección de Enseñanza, trabajamos haciendo una encuesta que representa muy bien a los trabajadores de la salud acá en Sonora, sobre todo de la Secretaría de Salud. Es un diagnóstico emocional del personal de salud en tiempos de COVID-19. Es una encuesta que hicimos a través de Google Drive para conocer el estado emocional de estos trabajadores. Obtuvimos 2.551 encuestas a lo largo y ancho del estado a través de las 6 jurisdicciones sanitarias y les voy a comentar algunas de las respuestas más relevantes que tuvimos de esa encuesta, que la corrimos desde el día 21 al 30 de abril. Hicimos un corte y esperamos hacer otra encuesta a finales del mes de mayo para comparar cómo se han ido comportando los síntomas emocionales de los trabajadores de la salud. Sí, después les puedo proporcionar la encuesta completa, pero por fines de tiempo vamos a leer nada más las respuestas más que para nosotros son las más importantes o relevantes. Les preguntamos a los trabajadores de la salud que si han sentido frustración ante la indiferencia e irresponsabilidad de la población al no acatar las recomendaciones quédate en casa y la sana distancia. Un 92% de los encuestados dijo estar de acuerdo en esa frustración que sienten de que los ciudadanos no acatemos esas recomendaciones importantes para evitar la propagación del virus. Otra pregunta importante, ¿tengo miedo de contagiar a familiares, pareja e hijos? El 90% de los encuestados dijo que sí, que tiene miedo de contagiar después de una jornada laboral, ir a su casa y poder contagiar a su familia. La percepción de desgaste físico ocurrió en el 63% de los encuestados.
Las dificultades, esas que se presentan y la sensación de no poder superarlas, ocurrieron en el 14% de los trabajadores, es decir, 14% de los encuestados contestaron que a veces se superan ya la capacidad para superar las dificultades cotidianas. La sensación de poco interés o placer en hacer cosas, lo que llamamos los psiquiatras como anedonia, se presentó en el 22% de los encuestados, que es un síntoma muy característico de la depresión. La sensación de estar decaído, deprimido o con poca esperanza ocurrió en el 23% de los encuestados. La dificultad para dormir, ya sea poder dormir o dormir de más, mejor dicho, o no poder dormir, lo que conocemos como insomnio, ocurrió en el 46% de los encuestados. La sensación de estar extremadamente alerta, que es un dato muy relevante en la ansiedad. La gente que se encuentra ansiosa está con los 5 de los sentidos muy agudizados y estamos en alerta extrema. Eso ocurrió en el 34% de los encuestados. La capacidad para parar o controlar la preocupación solamente ocurrió en el 17%. Has tenido la dificultad para relajarse, ocurrió en el 30% de los encuestados, es decir, 30% tiene dificultad para relajarse, para estar tranquilo. La irritabilidad ocurrió en el 34% de los encuestados. Recuerdos perturbadores o indeseados sobre la experiencia estresante, esos son datos de estrés postraumático o datos de estrés agudo, ocurrieron en el 17% de los encuestados. Pesadillas o experiencias repetitivas o flashback, como decimos los psiquiatras, ocurrieron en el 16% de los encuestados. La sensación de agresividad o irritabilidad, 14%. Como ven, los datos son reveladores, es una encuesta significativa que nos habla del desgaste que está ocurriendo en nuestros compañeros, a los cuales no queda más que felicitarlos y agradecerles todo su empeño y todo su esfuerzo, que están dando la cara por todos los ciudadanos, y a los ciudadanos pedirles también pues que nos ayudemos entre todos cuidando y siguiendo las recomendaciones de quedarnos en casa. Pero además, esa es la encuesta y que nos da mucha orientación, nos ayuda mucho a conocer el entorno y el panorama que estamos viviendo como sector salud, pero también la Dirección de Salud Mental y la Secretaría de Salud ha preparado estrategias para ayudar a los compañeros que se encuentran en una situación de estrés. Hemos tenido capacitaciones otorgadas al personal de salud y primeros respondientes con un total de 628 personas. Esto es primera ayuda psicológica, manejo del estrés y la ansiedad, medidas de autocuidado para el personal de salud y los primeros respondientes. Hemos elaborado las guías que les presenté también en la vez pasada, que es la guía de autocuidado, el manual de primeros auxilios y el plan estratégico. También hemos atendido a través de la red de salud mental comunitaria a más de 1,657 personas. A la comunidad en general les hemos otorgado, diversas charlas a través de Zoom, y ahí se acumulan más de 1,000 personas que han recibido esas pláticas sobre primeros auxilios psicológicos, cómo cuidar la salud mental, cómo cuidar la ansiedad, cómo poder dormir y manejar dentro de casa en la etapa del guardarse, pues el no quedarse, estar en casa. También hemos atendido mediante llamadas telefónicas, videollamadas, chat en línea y orientación presencial a más de 275 profesionales de la salud, además de 60 entrevistas de radio y televisión y activaciones en redes sociales. Estamos trabajando en las unidades de salud mental 24 horas al día, los 7 días de la semana. Las unidades de salud mental no están cerradas y estamos trabajando para quien así lo requiera. En cuanto a los reportes del 911, hemos tenido a lo largo de este año 1,137 llamadas. No se ha visto un incremento exponencial en cuanto al número de llamadas a través por la contingencia del COVID-19, y las consultas de salud mental en la dirección se han mantenido, han bajado incluso porque hemos pedido que las personas que puedan mantenerse en casa manden a un familiar por las recetas, y esa estrategia nos ha ayudado mucho a mantener poca movilidad, pero que las personas que tienen tratamientos para algún problema de salud mental lo sigan teniendo, y la recomendación siempre va a ser que no suspendan sus tratamientos, que lo sigan, y que pronto seguramente van a tener ya las consultas presenciales, y estamos atendiendo solamente casos de crisis, ya sea crisis por psicosis, algún tipo de manía, intentos de suicidio o alteraciones graves o crisis de pánico que requieran la atención presencial. Esto es cuanto, doctor Álvarez. Déjenme empezar. Pues muchas gracias, esa es la información que tenemos para la sociedad. Si existe alguna pregunta, con gusto.
Yo tengo una pregunta para el doctor Tong. Me gustaría conocer cuántos trabajadores de la salud se encuentran actualmente bajo un tratamiento ya en sí y por qué motivos el más fuerte, ¿no? En este caso. Claro. Estamos atendiendo a través a 275 trabajadores y los datos principales o los síntomas principales es por estrés agudo y ansiedad. Muy amable. Y al doctor Álvarez, me gustaría saber, doctor, si se mantiene los mismos tratamientos con los mismos medicamentos a las personas pues contagiadas con coronavirus o si ha habido alguna modificación en estos tratamientos médicos. No hay modificaciones, lamentablemente, y a pesar de los esfuerzos científicos para acelerar los estudios, los ensayos clínicos para encontrar un tratamiento que cure al virus, no existe todavía evidencia concluyente. Ha sido un tema de debate médico y ustedes incluso saben que se ha hecho desabasto de medicamentos porque la gente escucha una noticia en la televisión y corre a comprar medicamentos que han sido considerados como útiles. No existe al momento ningún tratamiento específico. Voy a usar el término, hay avances promisorios con un antiviral que todavía no está disponible en todo el mundo, que es el Remdesivir. Pero igual todavía faltan pruebas que concluyan acerca de su beneficio, de tal forma que la mejor medida, insisto, para tratar la infección es quedarnos en casa. Voy a repetir las medidas higiénicas para no infectarnos. La mayoría de personas va a requerir tratamiento sintomático, medidas generales. Los pacientes que evolucionen negativamente van a tener que ser atendidos en el hospital con esquemas que se buscan el máximo beneficio, pero que no son específicos. Se han utilizado en otros padecimientos, para otros virus o incluso para otras bacterias o parásitos. Ejemplos de ellos el oseltamivir, que se ha usado para influenza, la hidroxicloroquina para paludismo, otros antibióticos para bacterias gram negativas, como la citromicina u otros se han empleado, pero insisto, son esfuerzos de la medicina para dar el máximo beneficio posible, pero no hay tratamiento específico todavía. ¿Todas las instituciones de salud a nivel nacional, estatal, municipal utilizan el mismo esquema o hay diferencias? No, aquí es importante que hay guías clínicas para recomendar, tanto internacionales como nacionales, que cada médico valore las condiciones clínicas de los pacientes. Son guías para que los médicos se puedan, a pegar o seguir esas recomendaciones, pero no existe, lamentablemente así es, no existe un medicamento específico, único. Sabemos los médicos que un medicamento para la influenza es oseltamivir y hay pocas opciones alternas, pero en el caso de este padecimiento todavía no es. Hay una serie de recomendaciones generales que los médicos siguen. Muchas gracias. Doctor, buenos días. Leonora Hernández del Imparcial, para saber si nos podría decir cómo se encuentran los hospitales, qué ocupación tienen en este momento, cuántos respiradores están en uso y si puede explicar el uso del nuevo hospital COVID. Y también de los casos pediátricos que comentó ayer estaban relacionados con trabajadores de la salud. De los 8 confirmados, ¿cuántos son contactos directos de algún trabajador de la salud? Y para el doctor Tong, nomás si nos pudiera aclarar cuánto ha aumentado o si ha aumentado el síndrome de burnout en los trabajadores de la salud, si del 20% se ha visto un porcentaje mayor, y también si ha habido casos de suicidios, que hayan aumentado los casos de suicidios por el tema de COVID-19. Respecto a las preguntas, ha habido dos de los 8 casos pediátricos están asociados con personal de salud. Como he dicho, los 8 casos pediátricos, vamos a decir niños menores de 15 años, ¿no? Ese es el punto de corte que usamos para clasificarlo como pediátrico.
se encuentran bien estos 2 niños, de hecho uno de ellos ya está totalmente recuperado, y este que ayer anunció el secretario es una recién nacida que tenía 20 días para cuando fue infectada por sus contactos con sus padres. Respecto a la ocupación hospitalaria, tenemos una curva que todos los días vamos revisando para ver cuántos casos se esperaría hospitalizar versus cuántos se observaron todos los días. Al momento el porcentaje de ocupación hospitalaria ronda el 40%. Todavía existe un margen para que pacientes que requieran ser hospitalizados lo hagan. ¿Cuál es el problema que enfrenta el sistema? No solamente es equipo, porque ese es un punto bien importante. Se ha centrado mucho el interés en que haya ventiladores. Voy a insistir en esto. Un ventilador es una medida extrema que se usa en pacientes críticos. Pero un primer problema que los sistemas de salud en general en el mundo están enfrentando es la disminución de los médicos y enfermeras y personal que atiende pacientes. ¿Por qué? Porque una vez que un paciente, un trabajador de la salud se infecta, se tiene que ir de aislamiento. Se va 14 días al menos, y con él su equipo, el que estuvo con ellos. Entonces, eso es lo que ha generado un debilitamiento, menguarse la capacidad del sistema. No solamente voy a insistir en que tenga una unidad de salud respiradores. El dato exacto de cuántos ventiladores tenemos disponibles para COVID en este momento, otra vez te lo voy a deber, siempre me haces preguntas para las tareas. Teníamos hasta hace una semana, más o menos, teníamos 43 respiradores para COVID, específicamente para COVID. Estaban por llegar para el día 15 de mayo una cantidad también adicional de ventiladores. Preferiría precisar esto el día de mañana y ver si van a llegar esos ventiladores que están solicitados. ¿Qué otra pregunta me hiciste? El uso del hospital COVID. El uso del hospital COVID. El hospital COVID en Hermosillo es el hospital general del estado. Ese es el hospital que es el designado para la atención de pacientes COVID. Esto está disponible, no sé a qué te refieras exactamente. ¿Cuántas camas se encuentra? ¿Cómo está acondicionada el área? ¿Cuál va a ser el uso? ¿Cuántos pacientes se pueden tener ahí? ¿Cómo? No, déjame otra vez como hoy trajimos al doctor Juan Manuel Tong, mañana traeremos al doctor Clemente Valtierra, que es el director general de hospitales, para que te dé más precisión exacto. El número de camas en general lo conozco, el porcentaje de ocupación lo conozco, pero prefiero que el doctor Clemente Valtierra venga como director general de hospitales y haga una precisión respecto al funcionamiento, capacidades y recursos con los que cuenta ahorita el hospital COVID central de referencia del Estado de Sonora. Mañana te contesto eso, si me haces favor. ¿Algo más? Si no. Para mí. Sí, perdón, la pregunta de Pornau. Sí, nosotros lo que hemos observado a través de la encuesta es que sí hubo un aumento en cuanto a los síntomas de desgaste físico y emocional, que van desde el 5 al 10% en trabajadores de salud por la contingencia. Y hablando del suicidio, en Sonora al mes de marzo del 2020 se acumulan 63 casos de suicidio. Tuvimos en enero un repunte en el número de suicidios, lamentablemente, pero en febrero y marzo se mantuvieron, digamos, las cifras estables, con 17 casos en el mes de febrero, 17 casos de suicidio en el mes de marzo. Faltaría el corte de abril, no lo tengo todavía, no me lo han pasado, pero así vamos, ¿no? Entonces, por la condición de COVID-19, hasta ahora en la Dirección de Salud Mental y Adicciones no se tiene conocimiento de que haya casos de suicidio. Lo que sí se ha presentado es un caso de intento de suicidio por la condición del COVID. Nada más un intento que no trascendió gracias a la atención que oportuna que hubo en ese caso, y se pudo atender a esa persona, pero no tenemos casos de suicidio en Sonora, al menos reportados en la dirección, que sean relacionados con el COVID directamente, ¿no? ¿Era una persona enferma con el paciente? Era una persona con miedo,
y con esa sospecha de que a lo mejor tengo, ¿no? Hay personas que tienen estas cuestiones psicosomáticas y que al sentir algún tipo de dolor empiezan a tener pensamientos de que pueden estar enfermos y se hacen toda una serie de pensamientos catastróficos, y ante la ansiedad y la angustia y la sensación de estar en un hospital, empezó a tener esas ideas de que mejor preferiría estar muerto que padecer y vivir esa cuestión de estar hospitalizado. Pero lo atendimos y está el paciente en recuperación. Buenos días, Mónica Miranda de Uniradio. La pregunta es para el doctor Gerardo Álvarez. Preguntarle, doctor, si en los distintos hospitales pues hay un protocolo a seguir para el personal que ahí labora. Esto por un caso que ocurrió en Guatabampo la pasada semana, en el que una trabajadora social pues decretó que un hombre de 71 años había muerto ahí en el hospital por COVID-19, y la familia pues estaba muy enojada ante este diagnóstico porque pues el acta de defunción ya demostró que había sido por un infarto, pero pues los familiares reclaman, ¿no? Pues esta falta, este descuido por parte del personal médico, y pues también están hablando de una demanda en contra de esta trabajadora de ahí del hospital de Guatabampo, ver pues de qué manera se prepara al personal para evitar este tipo pues de errores que si bien también alarma a la sociedad, considerando cómo ahorita están en los casos. No, existen protocolos de cuidado personal para los trabajadores de la salud, de atención de pacientes, de distinción de áreas de riesgo dentro de los hospitales, muy respetable, y por supuesto que daremos seguimiento a cualquier queja ciudadana respecto a eventuales descuidos. Simplemente quisiera recordarles a todos los ciudadanos que si bien el personal de salud ha sido capacitado, hemos hecho esfuerzos enormes para que el personal de salud conozca acerca de la enfermedad, aplique protocolos, pero ustedes observan cómo todos los días tenemos personal de salud que se infecta en la atención de pacientes. ¿Por qué razón? Porque también hemos dicho que a veces el paciente mismo ignora que está infectado y que va a solicitar atención médica sin cuidados, no lleva cubrebocas cuando va a solicitar atención médica. Entonces los familiares también de los enfermos también constituyen un riesgo para el personal de salud. Entonces hemos tratado, el personal de salud está capacitado, el plan de contingencia y los planes de preparación los hemos diseñado desde mucho antes, insisto. Si la sociedad está cansada, nosotros también, porque tenemos mucho más tiempo preparándonos, pero es un problema real. Yo no sé exactamente la situación del enojo de estas personas, daremos seguimiento, pero el personal de todas las instituciones del sector salud ha recibido capacitación. Siempre hemos dicho que es una corresponsabilidad de todos a saber cómo prevenirnos, cómo cuidarnos, cómo protegernos y también cómo proteger a la comunidad. No sé exactamente cuál es la situación, no quisiera caer en rumores, pero sí le daremos seguimiento a esta situación, y si es que hay competencia de nuestra parte, pues aplicaremos alguna medida disciplinar, pero en general, insisto, estamos en una situación de dificultad muy seria para que tanto el personal de salud como la comunidad entienda que el riesgo está allí. Ayer una entrevista muy clara de un anestesiólogo al intubar: cuando entra la ansiedad por atender pacientes se cometen errores, que aunque hayas recibido el entrenamiento de forma involuntaria debido a la necesidad de ayudar al paciente, puedes cometer errores. Entonces, entiendo el enojo, le daremos seguimiento, pero no necesariamente está asociado a negligencia o a una mala voluntad o a que se desconozcan protocolos. Bueno, sí, buenos días. Doctor, casi 2 meses ya de que se confirmó el primer caso, para saber cuántos pacientes se han recuperado,
y cuál es el protocolo que se sigue después de que se le da de alta a un paciente para que no vuelva a tener un brote de la enfermedad. Sí, decíamos que virológicamente, es decir, curados sin evidencia de que tengan ya virus en su cuerpo, hay 79 sujetos de los 642. ¿Cómo sabemos esto? Porque a todos los pacientes que son confirmados por laboratorio o sus contactos, les hacemos seguimientos domiciliarios con las brigadas. Este seguimiento es una toma de muestra de su faringe y de su nariz, de su nasofaringe, a los 7 días, más o menos, a los 14 o hasta los 21 o más. ¿Cuándo dejamos de tomar muestras? Cuando se negativiza, cuando ya no detectamos carga viral en sus muestras. Ese es el protocolo que seguimos. Una proporción considerable de ellos a los 7 días se negativiza, pero si no sucediera eso, continuamos con una nueva muestra hasta que encontramos que ya no es positivo. ¿Qué significa o por qué hacemos esto? Aunque es un trabajo que realmente es extenuante, pues para darle la seguridad a él y a su contexto de que no va a haber contagios adicionales. Los trabajadores de la salud que se han curado, virológicamente ya no están eliminando el virus, pueden regresar a su trabajo. La pregunta siguiente de si se pudieran volver a infectar en otro momento, todavía no existe evidencia que diga que un paciente puede volverse a infectar. Se asume que una vez que generas anticuerpos contra este virus, vas a ser capaz de defenderte de exposiciones futuras, ¿no? Entonces, eso es lo que se asume. Todo lo demás que se ha especulado que si se reinfectan, en realidad es eso, son rumores, son especulaciones. Lo que sí se sabe es que algunos sujetos sufren recaídas. O sea, están ya en franca mejoría y de pronto vuelven a tener agravación. Por eso es que el seguimiento que damos a los pacientes, incluso si son dados de alta del hospital, es a través de las brigadas. Y por eso decía que es un trabajo bastante extenuante, porque para todos, incluso para los familiares, se les habla por teléfono, se les visita, se les toma muestra y todo esto para que cuando digamos que están curados, recuperados, es que hay evidencia definitiva de que ya no contagian. Muy bien, pues muchas gracias, Yanko, si tienes algo. Bueno, con esto terminamos, nos despedimos de la transmisión en vivo y pues creo que son todas las preguntas. Les agradezco mucho su atención. Buen día.